Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Me da gusto verles. Hoy quiero predicar sobre un tema que a todos nos toca de repente lidiar con eso. El tema se llama viviendo por encima de malentendidos. Si yo le hiciera una pregunta a ustedes si alguna vez lo han malentendido, todos diríamos que sí. En ocasiones nos malentienden alguna acción, alguna palabra, algún gesto, en fin, siempre hay malentendidos. Pero el propósito es que con ayuda de modelos bíblicos aprendamos qué pasos seguir y dejemos de gastar nuestra energía en querer resolver ese malentendido de esa palabra o de esa acción. Buscaba yo el significado de malentendido y encontré que significa entender o interpretar equivocadamente alguna palabra o una acción. Me llamó mucho la atención algunos sinónimos de la palabra malentendido. Por ejemplo, uno de ellos es emponzoñar. Tiene la idea de ponzoña, de como aventar ponzoña en el agua y el agua, o aventar veneno en el agua y el agua pues se contamina. Ese puede ser un malentendido, contamina una relación, contamina una familia, en fin, por un malentendido. También otro sinónimo que encontré de malentendido es embrión. Un pequeño malentendido fue el embrión de una discusión, fue el comienzo, fue el nacimiento de una discusión. Así comienzan muchas cosas, así nacen muchas cosas, con malentendidos. En las escrituras encontramos que José fue malentendido. Él vino con sus hermanos y les habló de un sueño. Sus hermanos, la verdad, lo vieron como una presunción de parte de José. Y la verdad, le tuvieron envidia, le tuvieron enojo, al punto de venderlo. José en algún momento también le dijo a su padre del sueño. Su padre se molestó, le reprendió. Llega el pobre de José con Potifar y hay un malentendido con la mujer de Potifar, lo cual le llevó a la cárcel. Pero si usted nota, José no está tratando de defenderse, solamente va encarando esas cosas. También otro malentendido, otro personaje bíblico que encontramos que fue malentendido fue Job. El pobre de Job perdió todo en un día. Perdió la familia, perdió su riqueza, perdió su salud. Vienen unos amigos que pareciera que ellos le quedaban aún esos amigos. Lo observaron por 7 días y comenzaron después de 7 días, a malinterpretar la situación o su enfermedad o todo lo que le había acontecido, y comenzaron realmente a decirle que lo que estaba viviendo era porque quizá él había cometido un pecado. Ese fue un malentendido de los amigos de Job. Todos sabemos que no fue así. Es cierto que muchas cosas que pasan en la vida a las personas, o nos pasan, o nos pudieran llegar a pasar, a veces tiene que ver con el pecado que se comete, pero no necesariamente es así en todo. Y en este caso, los amigos de Job estaban equivocados.
estaban comenzando una mala amistad, estaban rompiendo una buena amistad que tenían. Todos sabemos que estas historias al terminar mostraron que realmente las personas les malentendieron. Ahora bien, ¿cuántos conocemos la historia de David? David, aquel joven que fue ungido por el rey David, por Samuel. Su padre lo manda a ver a sus hermanos para que les lleve alimento. Sus hermanos rápido lo reprenden porque lo malentendieron. ¿A qué viniste? Su padre lo había enviado, les había llevado comida, pero ellos rápido malentendieron al verle. Podemos seguir la historia. Sabemos que más tarde él escucha al gigante maltratar al pueblo de Dios, insultar al pueblo de Dios. Él hace algo al respecto. Y la Biblia dice que sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas, cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. ¡Qué malentendido! La verdad, cuando salieron las mujeres a recibirle, el recibimiento era para el rey Saúl. Lo que no le gustó fue que, pues dijeron que mató a 10,000 y Saúl nada más mató a 1,000. Todo eso hablaba de la inseguridad del rey, el temor de perder el protagonismo. Él se creía el protagonista de la historia, y entonces le dio tanto temor al escuchar eso que comenzó a mirar con otros ojos a David, y la verdad le cambió la vida a David. David un día estaba sentado por ahí y de repente le lanzó una lanza al pobre de David. David dice: ¿qué onda? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué le pasa? Y ahí comenzó a perseguirlo. Todos conocemos la historia. Increíble lo que puede hacer un malentendido. Cambia la vida, cambia las relaciones, cambia los propósitos. Pero si queremos hablar de malentendidos, creo que en la Biblia la persona más malentendida fue nuestro Señor Jesucristo. Lo malentendieron por su origen. Nunca lo miraban como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. No lo vieron así. Lo miraban como el hijo de María, el hijo del carpintero. No entendieron su origen, que venía realmente, que vino de una manera extraordinaria para salvar al mundo. Le entendieron en su ministerio, en sus enseñanzas. Al Señor Jesús le tocó vivir en un mundo que todo lo veía desde una perspectiva a veces de mucha malicia. ¿Quiénes le malentendieron al Señor Jesús? La respuesta sería muchos. En Marcos 3, que esa es nuestra lectura, tenemos una historia que nos servirá para examinar de cómo malentendían a nuestro Señor Jesús. El verso del 1 al 2 nos da el primer punto, que Jesús fue malentendido por sus acciones. Dice el verso 1 y 2: Jesús volvió a entrar a la sinagoga, o sea, a la iglesia pues. Allí había un hombre que tenía una mano tullida. Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así acusarlo
de trabajar en ese día de descanso. Ustedes se dan cuenta que estos fariseos buscaban cualquier detalle para poder acusar a Jesús y de esa manera deshacerse de él. Pareciera que Jesús sabe lo que ellos están pensando y lleva la historia hacia donde ellos quieren que vaya. Verso 3 dice: Jesús le dijo al enfermo: levántate y ponte en medio de todos. Me gusta ese versículo, a mí me encanta ese verso. Ponte en medio de todos. Pues igual ya están pensando allá en sus mentes algo torcido, pues vamos a ver, vamos a llevarlos por ahí a ver cuál es el punto final. El verso 4 dice: después de esto, después de poner al hombre en el centro de todos, Jesús le hace la pregunta. Les preguntó, dice el verso 4, a los que estaban allí: ¿qué es correcto hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Dice, pero nadie le contestó. Tremendos estos hombres. Pareciera que a los fariseos no les cayó bien esta pregunta, porque estaban acostumbrados a que ellos eran quienes hacían las preguntas y se inventaban las reglas. Ellos habían caído en una muy mala práctica del día de reposo, que era el sábado. Por tanto, se habían convertido esclavos de él. No podían hacer nada porque según ellos se quebrantaba el mandamiento. Jesús, después de las dos preguntas y ver que se quedaron callados, siguió diciendo el verso 5. Jesús miró con enojo a los que rodeaban al ver que eran muy tercos y no tenían amor. Se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. Y el hombre extendió la mano y la mano quedó sana. Podemos ver que los fariseos malinterpretaron esta acción de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque mira el verso 6. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. La verdad es que los fariseos y los partidarios de Herodes ni siquiera se llevaban. Pero cuando se trató de llevar la contra al Señor Jesús, hasta se unieron, se aliaron. Eso es muy triste. Así que, hermanos, a Jesús lo interpretaron por esta gran acción. ¿Cuántas veces a usted no lo han malinterpretado por lo que usted hace? Pero no se desanime. Siga haciendo el bien. Jesús no se desanimó. Él siguió llevando a cabo muchas cosas buenas para los demás. Eso no le quitó el sueño, ni le quitó el deseo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tenemos mucho que aprender del Señor Jesús. Lo digo por experiencia también. Porque cuando a veces se malentienden tus acciones, te desanimas. Ya después ya no te quieres meter en nada. Como que dices, no, ya, ¿para qué? Y eso te hace ser una persona fría, insensible. Pero hay que aprender del Señor Jesús que no le afectó a ese nivel. Porque conocemos que el Señor Jesús siguió llevando a cabo muchas buenas acciones con los demás. No te vuelvas insensible por alguna mala interpretación de alguna acción que tú llevaste a cabo. ¿Qué otra cosa más podemos aprender? Jesús fue malentendido por el entusiasmo que tenía por ayudar a la gente. Mira, dice el verso 3:20, Marcos 3:20 dice: después de esto, Jesús regresó a la casa y era tanta la gente que volvía a reunirse que ni
que él ni sus discípulos podían siquiera comer. Este texto está interesante. No tenían tiempo para comer por estar atendiendo a las multitudes. Se les iba el día rápido, no podían agarrar un descanso, no le podían decir a la gente, dame unos minutos, quiero comer. El ministerio de Jesús creció tanto que mucha gente lo buscaba para escucharle, para buscar la sanidad física algunos. Tanto que dice que ni siquiera tenía ese espacio para comer. Jesús estaba desarrollando su ministerio con tanta pasión que se le pasaba el día tan rápido. Ahora bien, el verso 21 llama mucho la atención. Cuando los familiares de Jesús, óigalo bien, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Malinterpretaron al Señor Jesús sus familiares, aquellas personas que lo vieron crecer, aquellas personas que lo conocían de dónde venía, quiénes eran su padre, su madre, quiénes eran sus hermanos, aquellas personas que quizá lo conocían mucho de él. Al escuchar que Jesús le llegaban tanta gente, las multitudes, y que Jesús no paraba de ayudar, de enseñar, de compartir, tuvieron que viajar como 47 kilómetros para venir a buscar al Señor Jesús, porque ellos pensaban que se había vuelto loco. Es triste que a veces la familia no te entienda. Es triste que a veces la familia mire de una manera distorsionada lo que tú haces. Yo no sé, pero a veces los cristianos, la gente nos malinterpreta. Los pastores, la iglesia, la gente los malinterpreta. Pero no hay que desanimarnos. Nuestro Señor Jesús no se desanimó. Jesús estaba haciendo un ministerio apasionado. A veces nos malinterpretan y piensan que quizás se hacen las cosas por sacar ventaja. No es así, hermanos. Nunca es así. No estamos locos porque creemos en un Dios que no vemos. No estamos locos, hermanos, porque ayudamos a alguien que ni siquiera conocemos. No estamos locos. No estamos locos porque en lugar de estar haciendo otras cosas venimos a la iglesia. No estamos locos. Estamos más cuerdos que nunca. Jesús estaba más consciente que nunca, porque él a eso había venido. Pero su familia no lo entendió, malinterpretó esas acciones. La otra cosa que Jesús fue malentendido fue por el poder que salía de él, que manifestaba a él. Dice el verso 22, pero los maestros de la ley, los escribas pues, que habían llegado de Jerusalén, decían, este hombre tiene a Belcebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder que Belcebú le da, puede expulsarlos. Otro malentendido. Lo malentendieron los líderes religiosos, lo malentendieron los familiares. Ahora lo están malentendiendo los escribas, los que dirigían la ley. ¿Por qué? Porque le atribuyeron su poder al diablo.
diablo le da el poder para que él sane a estas personas. Es increíble que pensaran que el diablo quiere sanar a alguien. Es increíble pensar que el diablo quiere el bien para alguien, quiere salud para alguien. Jesús les dice: lo que ustedes están diciendo no tiene lógica. ¿Por qué? Porque miren lo que dicen los versos 23 y 26. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo: ¿cómo puede Satanás expulsarse a él mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si no, miren las manifestaciones, esos grupos que no hacen buenas manifestaciones, nomás miren cómo se destruye, están destruyendo, ¿no? Dicen: pastor, usted está en contra de las manifestaciones. No me malentiendan. Pero sigue diciendo el verso 25, y eso nos debe de abrir los ojos. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Cuando los miembros de la familia nos discutimos y peleamos, nos destruimos. Así que dice el verso 26, y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino. Ya no existiera el mal si el diablo se peleara con sus demonios. Ya no existiera. Pero dice Jesús: no es así. El diablo no puede estar en contra de sí mismo. Así que, mis queridos hermanos, los críticos necesitamos callar con más frecuencia, y los que somos criticados necesitamos ser más fuertes. No se debe de permitir que un malentendido le lleve a la ansiedad o al desespero. Más bien, se debe de tomar cada mala interpretación para aprender, para crecer como seres humanos, especialmente como personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Te doy rápidamente 4 principios para cuando usted sea malentendido. El primero: cuando sea malentendido, haga una oración. Siempre será una sabia solución el orar intensamente. Te acercará más a Dios y te alejará del malentendido. Siempre haz una oración. No trates de reclamar por el malentendido, hermanos. Usted no vio a Jesús, usted no vio a José, usted no vio a Job reclamar por malentendidos. Porque lo único que va a pasar, hermano, que se va a hundir más en ese hoyo del malentendido. No se soluciona, hermano. Pastor, ¿por qué no se soluciona? Porque las personas solamente escuchan las palabras. Porque las personas solamente ven las acciones, pero no pueden ver las buenas intenciones, porque no se ven. Y por eso muchas cosas no se solucionan, muchos malentendidos no se solucionan. La segunda cosa, cuando sea malentendido, no se deje vencer por el enojo. No se enoje, o más bien, no se deje vencer por el enojo. Puede ser que le moleste, ¿cómo no? Sin importar la naturaleza del malentendido, podemos retarnos a avanzar y mejorar en este nivel de comunicación con la persona afectada. Santiago, hermanos, Santiago 1, 19 y 20 dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Usted y yo queremos hacer lo que Dios quiere, y enojados no lo vamos a lograr. Pastor, pero
Tranquilo, le estoy dando ejemplos de cómo manejaron los malentendidos los personajes bíblicos. Así que primero, haga una oración cuando lo malentiendan. Segundo, no se deje vencer por el enojo. Tercero, cuando sea malentendido, hay que aprender a perdonar a las personas que malentienden. Mientras los malentendidos crecen, crean distancia, el amor y el perdón promueve la paz y la unidad. Es una oportunidad para mostrar más a Cristo, hermanos. Parece que a Jesús le daban más ganas de predicar. Recuerdo cuando usted ve la historia, cuando vienen sus hermanos y su mamá y le dicen, aquí está tu mamá y tus hermanos. Jesús apasionadamente dijo, mis hermanos, mi madre, son aquellos que escuchan y obedecen mi palabra. Allí está el hombre con calma, tranquilo, entendiendo quién era él y qué estaba haciendo. Usted igual, tranquilo. Hay que aprender a perdonar. La Biblia en Primera de Pedro nos enseña. Todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y sean humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Este es el punto del buen creyente, hermanos. Hay que aprender. Cuarto, el último principio, cuando sea malentendido, lleve a cabo la finalidad de la vida. ¿Cuál es eso, pastor? Glorificar a Dios con todo y en todo y por todo. Como creyentes, al final de toda realidad, de toda experiencia, nuestra meta debe de seguir siendo la misma. Dios debe ser glorificado. El apóstol Juan dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Eso es Juan 15:8. Mi Padre estará orgulloso de ustedes. Me encanta ese verso. Concluyo diciendo, podemos ver el malentendido para glorificar a Dios, verlo como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de mostrar amor y tolerancia, verlo como una oportunidad para acercarme a Dios en oración. También podemos verlo como una oportunidad para examinar mis acciones, mis palabras para con los demás. Pero sobre todo podemos ver el malentendido como una oportunidad para perdonar y de esa manera seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. En todo podemos buscar lo positivo para no perder ser lo que Dios quiere que seamos. Jesús fue malentendido y eso lo llevó a la cruz. Lo malentendieron y lo crucificaron. En realidad, a Jesús le lastimó mucho que la traición de un discípulo. Quizá le dolió mucho también el abandono de los más cercanos que estuvieron a él durante su ministerio, porque lo dejaron solo. Pero sabe una cosa, las palabras que surgieron de él en realidad fueron: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De todo el maltrato, de todo el abandono, de toda la traición, de toda la malinterpretación que se dio de lo que él hacía, él solamente dijo: Padre, perdónalos. Una cosa, hermanos, yo no sé cuántas veces le han malinterpretado, pero perdone y siga adelante. Glorifique a Dios.
en todo. No será el primero y te le aseguro que tampoco será el último. Pero no pierda de ser quien Dios quiere que usted sea. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacer una oración por usted y con usted. Que Dios nos dé más de su gracia para poder vivir por encima del malentendido. Hago una oración por usted y con usted. Ahí donde está, usted puede orar conmigo. Padre, gracias. Gracias por este mensaje sencillo, corto, simple, que seguramente, Padre, tocó nuestras vidas, porque el malentendido siempre llega a tocar nuestras puertas. Pero hoy aprendimos, Dios, que podemos vivir por encima de ello, con tu gracia, con tu poder y con tu sabiduría. Ruego que bendigas a tu iglesia, que guardes a tu iglesia y que protejas a cada familia. Y cuando se nos malentienda, Señor, nosotros siempre podamos ser esos creyentes, que nos recordemos de estos personajes que mencionamos hoy, que no se frustraron, sino que siguieron avanzando para lograr su propósito por el cual ellos hacían las cosas. Asimismo, Padre, haz que nuestras vidas sigan adelante. Bendice a tu iglesia, bendice a las familias que no pudieron venir hoy. Guárdalos. Y gracias por las que estamos aquí, Señor, por los que han pasado tiempos difíciles, pero le han superado. Te damos gloria y honra por ello. Gracias, Dios. Cualquier necesidad, cualquier petición que haya en nuestras familias, te ruego que le bendigas y que tú nos ayudes a seguir adelante. En el bendito nombre de Cristo Jesús nos quedamos en tus manos, desde hoy y para siempre. Muchas gracias, Padre, la gloria es para ti. Y el pueblo de Dios dice: Dios me los bendiga, hermanos, la paz de Dios sea con ustedes.